Bien. ¿Se ve la pizarra? Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. Bien. Entonces comenzamos con el trabajo práctico. Vamos a ir de a poco y vamos a ir contestando la pregunta. Dice, problema número 1. ¿Cómo distingue usted si un cuerpo está en movimiento o no? ¿La silla donde está sentado es un objeto que se mueve o que está en reposo? A ver, esta pregunta es para ustedes. A ver, vamos charlando entre todos y vamos armando entre todos las respuestas. Así que acá van a tener que participar. ¿Quién se anima? Alejandro. Profe, sí. se distingue un cuerpo si se está moviendo o no cuando cambia de posición. Cuando cambia de posición. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Chara, Metz. Profe. Sí, Luis. Bueno, o sea, de que un cuerpo se mueva o no depende de a qué punto uno tiene referencia en la mesa moviendo. Si tomo referencia en todo ese. Y en cambio, si tengo en cuenta que la Tierra rota alrededor del Sol, podría decir que la silla sí se mueve. Ajá, la silla sí se mueve, dicen acá. Ahora, fíjense en qué pasa cuando una vez está en la terminal en un colectivo y observa que el otro colectivo se mueve, o a veces uno se pierde, no sabe si uno es el que se está moviendo o el otro colectivo, sobre todo cuando están arrancando así despacito. ¿Nunca tuvieron esa sensación? ¿No? O, por ejemplo, ¿qué pasa si uno se mueve así despaciosamente? Dos colectivos se mueven con velocidad constante, ¿sí? Hay dos alumnos de física en la ventanilla que se están mirando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían distinguir ellos si solo verían el otro colectivo nomás? ¿Si se están moviendo o no? No. Es muy difícil distinguir, ¿no? Siempre, salvo que uno logre divisar el pavimento, la vereda, algún punto de referencia, ¿no? Bueno, a eso no estamos hablando ahora. Digamos, el tema central es definir un sistema de referencia, ¿sí? Por acá, como dicen algunos de los compañeros, la silla donde está sentado usted, ¿se mueve o no se mueve la silla? Por eso, dependiendo del punto de referencia que uno lo tome. Ajá. Es decir, si uno lo toma al punto de referencia, como uno está sentado no se mueve, pero si uno toma al sistema, es decir, a la Tierra que se está moviendo, es decir, dependiendo del punto de referencia. Claro, o sea, por ejemplo, si tomamos de punto como referencia la esquina del cuarto en donde estamos, la silla no se mueve. Pero si ponemos un sistema de referencia en el centro de la Tierra, ¿sí? O ponemos un observador en el centro de la Tierra, veríamos que la silla está rotando, ¿sí? O si el observador es un astronauta que está en la estación espacial, ¿qué ve el astronauta? Ve que la silla se mueve y describe una circunferencia, ¿no es cierto? O si colocamos un observador alrededor del Sol, vería un movimiento más complejo, como de rotación de la Tierra y traslación. Y si colocamos el observador en el centro de la galaxia, sería más complejo el movimiento, pero se movería también mucho más rápido, ¿no? O sea que, a pesar de que la silla está quieta, se mueve con una velocidad constante tan pequeña
que no las distinguimos, ¿no? O sea, podemos afirmar que la silla está en reposo con respecto al sistema de referencia de la habitación, pero no está en reposo con algún otro sistema de referencia, ¿no? Entonces, todo depende del sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros en física, por lo general, como sistema de referencia, vamos a tomar las dimensiones. El espacio, ¿cuántas dimensiones tiene? 3. Tiene 3 dimensiones espaciales, y en realidad hay una dimensión temporal también, ¿no? Pero eso es una física ya más avanzada. La física que nosotros vamos a ver es la física de Newton, es una física elaborada, digamos, en el 1600, junto con Galileo Galilei. Newton, digamos, tuvo su gran genialidad, pero también tuvo aportes de gente muy inteligente como Galileo Galilei y otros, con los cuales ya Newton pudo englobar una teoría que es bastante fructífera. Por ahora nosotros le podemos sacar provecho, ¿sí? Y podemos trabajar con el espacio de Newton, que es un espacio, un universo absoluto, con 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, ¿sí? Dentro de las 3 dimensiones espaciales nosotros vamos a distinguir, por ejemplo, vamos a usar la matemática y vamos a decir, bueno, acá tengo un eje X positivo hacia la derecha, por ejemplo, que se mide en metro, y acá tengo un 0 metro, acá tendré un 1, acá tendré un 2, y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, este es un eje de una sola dimensión, ¿sí? A veces también vamos a avanzar, y acá tengo un problema con mi gato, esperen un momentito. Has quedado encerrado y quería salir. Bueno, sigamos entonces. Entonces tenemos un eje unidimensional y acá tenemos un eje bidimensional, eje X, o por lo general el eje vertical uno lo suele llamar el eje Y. ¿Sí? Es una cuestión de comodidad. Eje Y, eje X, en 2 dimensiones, y muy pocas veces, casi nada, haremos mención nomás cuando hablamos del eje tridimensional, ¿sí? Donde uno coloca eje X, eje Y para acá, y este es el eje Z, ¿sí? Entonces, mencionamos que dentro de los ejes, cuando trabajemos con vectores, ¿sí? Al versor del eje X se lo suele llamar el versor Y. Acá es la Y con un circunflejo. El versor del eje Y es el J. ¿Han visto vectores en matemática? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Vamos a trabajar mucho con vectores, así que el que no se acuerda hay que revisar la carpeta de matemática, o también en el CIAR-SEMANKI, en la primera unidad, habla sobre vectores, está todo sobre vectores, ¿no? Así que ahí tienen una buena fuente para trabajar con vectores. Bueno, está bastante improlijo, mi prolijidad, disculpen acá, estaba bastante pequeño. Bien, entonces, nosotros vamos a usar como sistema de referencia los ejes coordenados, ¿sí? Son ejes coordenados, ortogonales se dicen porque son perpendiculares, ortonormales porque tienen la misma escala, la misma normalidad, y como les decía,
digamos que lo más sencillo es trabajar en una sola dimensión, en el eje X. Luego vamos a ver movimientos bidimensionales, o sea, movimientos que están en el plano, como ser aquel movimiento que se le llama tiro oblicuo, ¿sí? Y bueno, y otros movimientos más. Pero bueno, tengamos en cuenta si lo que definimos para un eje o para un sistema de 2 dimensiones vale para un sistema de 3 dimensiones. ¿Sí? Nada más que 3 dimensiones, un poco más complejo matemáticamente, un poquito más, para trabajar un poco más, pero no es nada distinto. Entonces, sistema de referencia, cuando hablamos de sistema de referencia, decimos, bueno, nosotros acá todo está referido respecto a un punto, el punto donde está el 0 acá, o el 0, 0, aquí en 2 dimensiones, o en el triple 0, acá en 3 dimensiones, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Perfecto. Estamos bien. ¿Ninguna? Bueno, esto, digamos, es una introducción como para que ustedes puedan escribir. Lo que sí es muy recomendable es que ustedes se armen su propia carpeta, ¿no? Escribir, realizar el trabajo práctico, resolverlo y tenerlo resuelto en lápiz y papel, porque en cualquier momento, digamos, volvemos a la presencialidad y les pedimos la carpeta. ¿Sí? No creo que le pidamos la carpeta, pero sí es un instrumento de estudio más para ustedes, ¿no? Bien, vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Dice, la siguiente es una foto estroboscópica. ¿Qué será estroboscópica? ¿Alguien buscó? ¿Alguien sabe fotografía? Nadie. Es más o menos así una foto que en un, digamos, saca muchas fotos con flash al mismo intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, cada un segundo sacó un montón de fotos, ¿sí? Y en este caso, lo que fotografió se superpone en las fotografías y queda aquí la figura esta de los discos, ¿sí? Dice, enfocada sobre un disco al que se le ha dado un pequeño impulso inicial sobre una mesa de aire. Los círculos blancos que aparecen en la foto corresponden a distintas imágenes del mismo. Su recorrido sobre la mesa, el intervalo de tiempo entre cada imagen es el mismo, ¿sí? El diámetro del disco es, bueno, de 3 centímetros. Dice, el movimiento del disco es de izquierda a derecha. Ahora me piden, analice cualitativamente el movimiento del objeto a partir de las imágenes observadas. ¿Cuál es la trayectoria del disco? Bien. Esto lo bajamos. ¿Lo ven al disco, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ¿se entiende? ¿Qué es lo que tienen que entender? Tienen que entender que se sacó sucesivas fotos, al mismo intervalo de tiempo, y se logró esta imagen. ¿Sí? Entonces, para trabajar, la sugerencia es, en vez de trabajar así, yo voy a dar vuelta y voy a trabajar así, horizontal. ¿Sí? Entonces, el disco salió desde la izquierda. No sé si logran ver el puntero. ¿Sí? Y voy a trazar un eje lo más derecho posible. El gran problema de este Jamboard es que no tengo una regla. Y
No le encontré la vuelta todavía. Bueno, esto es una flecha. Esto le voy a llamar el eje X. Y como acá las medidas me dan en centímetro, voy a decir a todo el mundo de que X se mide en centímetros. ¿Sí? Lo mismo tiene que ser en el parcial y en el final. Cuando uno coloca un eje, coloca el nombre del eje y en qué estoy midiendo. ¿Sí? Estoy informando a todos los participantes de que estoy midiendo en centímetros. Profe, ¿por qué lo gira? Escuché algo por ahí que era... Sí, yo, ¿por qué lo gira? Eso a mí me quedaba la duda cuando lo había visto, que era como una especie de caída libre y ahora girado. No me dice que es caída libre, me dice que está sobre la mesa. ¿Sí? Y yo lo giro para trabajarlo así horizontalmente. No entendía. Podría haber trabajado inclinado, pero no, digamos, me gusta así horizontal. ¿Sí? Perfecto. Me parece más didáctico de esta forma tomar un eje horizontal, el eje X. Voy a colocar el 0 acá donde está el primer disco. Este sería el 0 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aquí estoy colocando mi sistema de referencia. Entonces, coloco un eje y coloco un punto que lo tomo como sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, también, ¿qué puedo decir? Voy a tomar un eje temporal de referencia. ¿Sí? Por ahora, como esto es un esquema, entonces por acá voy a decir, acá mido el tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? Acá me dice el enunciado en segundo, ¿no es cierto? El segundo con una S. ¿Sí? ¿Y qué puedo ver yo? Acá al tiempo 0, o cuando aparece la imagen del disco, puedo ver que todas las fotos se sacaron con el mismo intervalo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablo de intervalo, nosotros en física usamos el delta de t. Esto es un intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo, ¿sí?, se escribe como el t final menos el t inicial. Siempre que yo hablo de intervalo de tiempo, hablo de una resta. ¿Sí? La resta entre el valor final menos el valor inicial. Todo eso lo expreso matemáticamente con un delta. El mismo delta que ustedes han visto en análisis matemático, ¿no? Bien. Así como tengo un intervalo temporal, también tengo un intervalo espacial, un delta de x. ¿Sí? El intervalo de x, un delta de x, se define como el x final menos el x inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá yo podría poner una unidad, porque la verdad que por ahora no me dicen nada de esto. Simplemente estoy haciendo un esquema, porque me dicen, primero me preguntan en el inciso A. Pongamos A aquí. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la trayectoria del movimiento del disco? ¿Qué sería la trayectoria? ¿Quién es el adelantado o adelantada que vio la teoría? Profesor, ¿podría ser que sea digamos, la posición inicial y la posición final? ¿Esa sería la trayectoria? No. La trayectoria, profe, sería el desplazamiento de un punto hacia el otro, ¿no? Tampoco. O sea, la velocidad. En física... Profe, ¿sería la línea que une los dos puntos de las posiciones? No. O sea, ¿sería una de las distintas posiciones? Digamos que, para que ustedes sepan,
Física es una materia con muchas definiciones. Se dice que es una ciencia dura, pero no porque sea dura como la roca o dura de aprender, sino porque los conceptos están bien definidos y no tienen doble sentido o posibilidad de que esté diciendo dos cosas distintas. Entonces, nuestra tarea de aprendizaje a partir de ahora es distinguir entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje científico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de trayectoria, hablamos de los sucesivos puntos espaciales, ¿sí?, que ocupa un cuerpo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá, digamos que la foto se la tomó en un mismo intervalo de tiempo y la fotografía me describe nada más que muy pocos puntos. Tengo acá muy pocas fotos, pero yo sé que este disco, ¿sí?, vino por acá derecho, por el eje X, ¿sí? La cámara fotográfica me sacó foto de estos cuantos puntos, pero la trayectoria son todos estos puntos que ocupó en el espacio, al cual yo ahora menciono como el eje X. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de trayectoria, estoy hablando de los sucesivos infinitos puntos, o en este caso las 6 fotos, puntos que ocupó en el espacio mientras se estuvo moviendo a medida que estuvo transcurriendo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, la trayectoria son los puntos que ocupa el móvil, que ocupó el móvil en el espacio a medida que pasó el tiempo. ¿Sí? Ya no es el desplazamiento es otro concepto físico. ¿Sí? Y no son 2 puntos nada más, sino, en este caso, bueno, yo tengo 6 fotos, pero sé de que ocupó, aparte de las 6 fotos, pasó por los infinitos puntos al cual yo dibujé acá como eje X. ¿Se comprende? ¿Alguno no está de acuerdo? ¿O el que tenga una opinión? Profe, yo tengo una duda. Entonces, Sí. si nos preguntan así cuál es la trayectoria del movimiento, tenemos que hacer esa gráfica, digamos, con el eje X. Claro, son los puntos que ocupó en el espacio mientras se estuvo moviendo. ¿Sí? Digamos que eso está perfectamente definido. Después léanlo ustedes en el libro, en el CLC Monkey. Ahí me habla, también me explica qué es lo que es la trayectoria. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero es que no se queden con lo que yo les digo, ¿no? Sino que también vayan al libro, vayan al video de la teoría también, ¿sí? Y vuelvan a hacer la lectura de qué es lo que es la trayectoria. Vamos a estar ¿Profe? presentando, ¿no?, la trayectoria cinemática. Sí. En la teoría tenemos la definición de trayectoria como línea que une las distintas posiciones sucesivas de un móvil. Ahí está, ¿sí? ¿Sí? Bueno, digamos que ahí se hace referencia a la línea, porque, digamos, cuando un móvil se mueve, pasa por los infinitos puntos y me forma una línea. En este caso, me forma una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? El disco se movió por una línea recta. Entonces se dice que tengo una trayectoria rectilínea. ¿Sí? Se mueve por la recta que yo dibujé, la del eje X. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces podemos poner aquí. Inciso A, trayectoria rectilínea. Trayectoria rectilínea. Qué feo que estoy escribiendo. Y podemos poner acá, entre comillas, eje X. ¿Sí? La recta que yo dibujé. Entonces, ¿cuál es la trayectoria del movimiento del disco? Bueno, la del eje X es una trayectoria rectilínea. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Sí, pero Vamos al B. Dice, indicar si la velocidad del disco es constante o no. Explicar cómo deduce esto a partir de las imágenes. ¿Sí? Bien. Acá, digamos, vamos a aclarar que velocidad, uno, digamos, es un término de uso muy general, muy común en nuestro lenguaje, ¿sí? En física queremos ser más específicos y hablamos de la rapidez, ¿sí? Porque la velocidad es una magnitud vectorial que tiene dirección, sentido, punto de aplicación, módulo o rapidez, ¿sí? Y cuando digo velocidad, estoy hablando del vector velocidad. Pero cuando hablo, quiero mencionar del módulo, del número, estoy hablando de la rapidez, ¿sí? Entonces, la rapidez del disco es constante. ¿Qué sería la velocidad o rapidez del disco? ¿Alguien tiene una definición? ¿Es la diferencia del espacio sobre la diferencia del tiempo? Bueno, más o menos. ¿Alguna otra? ¿El espacio recorrido por unidad de tiempo, profe? Más que el espacio, nosotros hablamos de cambio de posición. ¿Sí? Nosotros decimos la razón de cambio de la posición, o sea, a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar más con los cambios de posición. O sea, la pregunta es, ¿recorre, digamos, posiciones iguales en tiempos iguales? ¿O distancias iguales en tiempos iguales? Por eso yo le dibujé el eje temporal acá arriba. Hoy podemos ver que la misma distancia de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, esto es gráfico nada más, ¿sí? De 3 a 4, de 4 a 5, lo hizo en el mismo intervalo de tiempo. Y bueno, acá con el gráfico que hicimos, podemos decir que sí, ¿sí? Los cambios de posición que hizo este móvil, lo hizo en el mismo intervalo de tiempo. O sea que sí podemos decir que la rapidez es constante. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahora podemos decir que así ponemos la rapidez B es constante. ¿Por qué? Porque como dicen ustedes, recorrió la misma distancia con el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Creo que decía cada un segundo. Cada un segundo. ¿Sí? Entonces, tomamos intervalo de tiempo cada un segundo. Entonces, ya vamos perfilando. Cuando el móvil, ¿sí? Nosotros hablamos de móvil, y cuando decimos móvil, vamos a hacer referencia al modelo de partícula. ¿Alguien escuchó hablar qué es el modelo de partícula? Bueno, eso está en la teoría, ¿sí? Cuando hablamos del modelo de partícula, es una simplificación. Simplificamos un modelo, ¿sí? Que nosotros decimos, bueno, este disco puede haber sido, por ejemplo, un animal, un tigre, un leopardo, un puma, que hizo un camino recto a velocidad constante, o también puede haber sido el crecimiento de una planta, ¿sí? La altura con que crece a medida que pasa el tiempo. En fin, distintas situaciones complejas biológicamente. Para no complejizarnos tanto con la naturaleza, porque es compleja la naturaleza, nosotros tomamos un modelo simple y llamamos a lo que se mueve móvil, ¿sí? Entonces decimos que este móvil que recorre una trayectoria rectilínea y lo hace con una rapidez constante, estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, decimos. ¿Sí? Entonces decimos que es movimiento rectilíneo porque la trayectoria es una recta y uniforme porque la rapidez es constante.
o la velocidad es constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya estamos con el B. ¿Qué me dice el C? En función de lo anterior, indicar el tipo de movimiento del disco fotografiado. Bueno, este es el C. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora en el D dice, se quiere estudiar la velocidad y la posición para diferentes tiempos. Para ello vamos a considerar al disco como si fuera una partícula. ¿Sí? Entonces, ya no me interesa que esto tenga un diámetro de 3 centímetros, creo que por ahí decía, sino que voy a considerar como que la masa del disco está centrada en un punto, y no me interesa la forma, el color del disco, si es redondo, si es circular, cuadrado. ¿Sí? Digamos, es una partícula que se mueve sobre un eje espacial que nosotros marcamos acá en el eje X a medida que pasa el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Indique cuál es el sistema de coordenado que elegirá para el análisis y haga un esquema de la situación. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a hacer en la otra hoja. Y acá pueden preguntar. Entonces, vamos a empezar a trabajar con un sistema ortogonal de referencia. Y nosotros solemos colocar en el eje vertical el eje X. Y el eje X, acá lo decíamos que vamos a trabajar en centímetros. Y en el eje horizontal vamos a colocar el eje del tiempo, con el cual lo medimos en segundos. Acá está el 0. ¿Sí? Entonces, acá voy a colocar 1, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, y así sucesivamente. Acá voy a colocar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bien. ¿Qué me decía volvamos al enunciado? Dice, este es el sistema, indica el sistema de coordenadas. Ahora dice que se sabe que las imágenes fueron tomadas cada 1 segundo y que el desplazamiento del centro del disco en 3 segundos es 20 centímetros. Ahí está. En 3 segundos, 20 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí colocamos datos. Es importante colocar los datos. El delta de 3 me dice que es 3,00 segundos. Y el delta de X, 20 centímetros, me dijeron. Alguien que me vaya controlando. Sí, profe, 20. Bien. Fíjense que a lo largo del curso vamos a tratar de trabajar siempre con 3 cifras significativas. Por eso puse acá 3,00. 20,0, ¿sí? Tengo 3 cifras significativas. Y el resultado lo voy a expresar con 3 cifras significativas. ¿Estamos de acuerdo? Así nos acostumbramos para el parcial. En el parcial vamos a pedir los datos en 3 cifras significativas. Y eso va a ser muy importante porque con 3 cifras significativas uno trabaja con todos los números, en la calculadora con todos los números. Y al último redondeo, cuando ya voy a poner el resultado, redondeo a 3 cifras significativas. Esa es la forma de trabajar. Y así vamos a hacer el parcial también, que es lo más importante, ¿no? Bueno, estos son los datos. El otro dato que tenemos es que ya sabemos que es un movimiento
rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo ya, seguramente ustedes han visto, o hay unos cuantos nomás que han visto, pero sí los invito a ver la teoría y seguir el programa en el libro. Yo tengo unas fórmulas que cinemática se destaca porque vamos a tener muchas fórmulas, ¿sí? Por eso hay que ir aprendiéndolas ahora, desde ahora. Me dice que yo tengo una función matemática, la posición X en función del tiempo, es igual, porque esto es una función, es igual a la posición inicial de x0 más la velocidad, que es constante, por el intervalo de tiempo, t menos t sub 0. Donde t sub 0 es el tiempo inicial. ¿Sí? Bueno, esta es la primera fórmula que tenemos que saber y es la que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Esto significa que es una función matemática. ¿Qué era una función matemática? ¿Alguien se acuerda de matemática? Silencio sepulcral. ¿Sería un valor que depende de otro, profe? O sea, dicho así muy llano. No, los matemáticos están sonrojados. Pero, es una relación. La función es una relación. ¿Qué más? Es una relación. Cuando, por ejemplo, algún valor del eje de las abscisas tiene una imagen en el eje de la Y, digamos. Eso creo ahí ya lo vamos aproximando. A cada valor de X le depende un único valor de Y. Eso, muy bien. ¿Quién dijo eso, Ana? Sí, profe, yo. ¿Ana Paula? Sí. ¿Sí? Bueno, así voy teniendo, ya estoy poniendo nota conceptual ahí, Ana Paula. Bien, sí. Entonces, una función es una relación muy especial. Acá yo estoy relacionando X, los valores de X con los valores de T, del tiempo, ¿sí? O sea, esto es una función porque para cada valor del tiempo yo tengo una y solo una posición, ¿sí? Y es importante porque en física me interesan estas relaciones, donde para un valor del tiempo el móvil ocupa una sola posición, ¿sí? Si ocupa dos posiciones, estoy en problema, ¿sí? ¿Han visto ustedes alguna vez algún auto que esté en dos posiciones a la vez? ¿No? No. ¿Un pajarito que esté en dos lugares al mismo tiempo? No, profe. ¿No? ¿Un avión que esté en dos lugares al mismo tiempo? No, estaríamos en problemas si viéramos eso, ¿no? Bueno, por eso es importante el tema función. La función me asegura que para cada valor del tiempo, el móvil está en una y solo una posición. Esa es la definición de función. Acá tengo una relación matemática que me dice que para cada valor del tiempo está en una posición. Bueno, acá me dicen que cuando a los 3 segundos está en la posición 20, ¿sí? Vamos a tomar el T0 igual a 0, o sea que el móvil salió, el tiempo 0 salió de acá del 0, 0, ¿sí? Entonces vamos a decir T0 igual a 0 segundos. 0,0 pongamos segundos, ¿sí? Y el X0 también, vamos a decir que la posición inicial es 0,0 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué me quedó? Me quedó que el X a los 3 segundos vale 20,0 centímetros. ¿Sí? Entonces, los 20,0 centímetros es igual a los 0,0 metros, que es el X0,
más la velocidad, que no conozco, y quiero buscar, multiplicado por los 3 segundos. ¿Sí? 0 no me agrega nada a la suma. Así que para despejar la velocidad, paso el 3 segundos que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Se dice que pasa dividiendo, ¿no? Nosotros vamos a seguir usando, aunque no les gusta esto a los matemáticos, pero digamos de una forma rápida de despejar, ¿no? En realidad habría que dividir a ambos miembros por 3 segundos, y ya es un paso más, por eso es que los hago enojar a los matemáticos. Y aquí tengo la rapidez, ¿sí? Si hago la división, esto me da 6,666666. Lo vamos a escribir para que seamos bien explícitos. Aquí ponemos centímetros sobre segundo. Bien, esto así en el parcial no lo queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que redondeen con 3 cifras significativas. O sea que voy a tomar las 3 primeras cifras significativas. Como el número este es 6, ¿sí? Me va a quedar 6,67 centímetros por segundo. ¿Sí? Y esta es la rapidez con que cambia la posición el disco a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces mi ecuación, mi función matemática, que me describe el cambio de posición, se escribe así: x de t es igual a 6,67 centímetros por segundo por la variable independiente que es el tiempo. Y esta es mi ecuación horaria, se dice, horaria porque es una función de la posición en función del tiempo. O sea, yo sabiendo el tiempo, puedo determinar exactamente dónde está el móvil. Y esta es una de las grandes pretensiones de la cinemática. Siempre, todos los problemas de cinemática es encontrar cuáles son las ecuaciones horarias, ¿sí? Para, dado un determinado valor del tiempo, encontrar la posición del móvil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Fue eso 20 centímetros de la posición inicial? Me dijeron a mí que me dieron como dato que cuando, digamos, transcurrió un intervalo de tiempo de 3 segundos, estaba a 20,0 centímetros de posición. Por eso aproveché eso y saqué la velocidad, la rapidez. Sí. Perdón, profe, lo interrumpí. ¿Podríamos haber aplicado también la definición directamente de velocidad? Podríamos haber aplicado también la definición de velocidad media o rapidez media, ¿sí? En este caso, como el movimiento es rectilíneo y uniforme, la rapidez media es igual a la velocidad media. La velocidad media se define como el delta de x dividido el delta de t. Dice que es inestable la conexión de internet. ¿Sí? La velocidad media se define así, ¿sí? ¿Pueden ver todos? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Me salió un cartelito recién que mi conexión de internet estaba un poco caída, pero por eso y sería lo mismo, ¿no es cierto? Acá, encontrando la velocidad media, es lo mismo, 20 dividido 3 me da el mismo valor, ¿sí? Bien. Esto es
porque digamos que el movimiento no es acelerado. ¿Sí? El movimiento es rectilíneo y uniforme. Cuando es acelerado, bueno, ahí trabajamos con las ecuaciones. Bien, entonces, esta velocidad media es otro concepto, ¿sí? Delta de x sobre delta de t, que sería lo mismo, ¿no? Pero hay que saber los dos. Otra pregunta. Bien, sigamos el enunciado. ¿Qué decía el enunciado? Profe. Sí. ¿La velocidad media entonces es o no igual a la velocidad promedio? Sí, sí, sí. Nosotros hablamos de velocidad media o velocidad promedio. A la velocidad promedio le decimos velocidad media. En algunos libros está como promedio, y creo que Mónica estuvo hablando de velocidad media, ¿no? Ah, bueno. ¿Sí? Bien. Entonces sigamos con el enunciado. Dice, calcular la posición y la velocidad del disco al cabo de 5 segundos de la primera fotografía. Expresar vectorialmente. ¿Sí? Entonces vamos al G. Y me dicen que cuando t vale 5,00 segundos, me piden encontrar x de los 5,0 segundos. ¿Sí? Me piden calcular la posición. Bueno, la velocidad ya la sabía, valía 6,67 centímetros sobre segundo. Y en el tiempo, ¿qué coloco? Coloco los 5 segundos, ¿no? Y me dedico a multiplicar. ¿Alguien tiene calculadora? Yo no tengo. Un premio. 33,333. 33,333. Fíjense que acá el segundo se me va, ¿no? Así que la unidad es centímetro, ¿no? Bien, ¿está bien así? ¿Qué opinan ustedes? No por los números significativos. Muy bien. Entonces, ahora redondeamos y para el parcial colocamos el resultado con 3 cifras significativas. 33,3 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si bien es cierto que yo en el parcial puedo poner una tolerancia, 33,4, 33,2, pero si ustedes trabajan con todos los números y cortan siempre al último, así como hicimos ahora, vamos a encontrar siempre los mismos números, ¿no? Y con 3 cifras significativas. ¿Sí? Bien, este era el G. ¿Alguien tiene el enunciado por ahí? ¿No? Vuelvo entonces. Sí, Vuelvo al enunciado. Y miro. El H. El H. Calcular. Me falta expresarlo vectorialmente, ¿no? El H es calcular en qué tiempo alcanza la posición de 50 centímetros. Bueno, me falta expresarlo vectorialmente. ¿Sí? Esta es la forma escalar, ¿estamos de acuerdo? Pero la posición es un vector. ¿Sí? Entonces, para expresarlo como vector, nosotros ponemos así, x, vector, aquí podemos seguir manteniendo esto. La magnitud es la misma, 33,3 centímetros, hay que colocar siempre en unidad, y acá le ponemos un versorí, ¿sí? Así ya hemos expresado vectorialmente. ¿Sí? Profe, esto gráficamente, ¿cómo será?
Profe, Sí. yo tengo una consulta. ¿Por qué en esta forma, o sea, en la fórmula del G, usa la velocidad del anterior ejercicio? Porque es el mismo ejercicio, ¿no? O sea, estamos en el... Nada más que en F ya me dieron el dato, ¿sí? A ver, vamos al anterior. Acá me dieron el dato de que... Acá ya me dieron los números, ¿estamos de acuerdo? Me dicen que el disco efectivamente hizo 20 centímetros en 3 segundos. Ahí yo ya tengo un dato y con este dato puedo calcular la velocidad. Esta es la velocidad del disco, ¿sí? Con ese dato tengo la velocidad del disco. Y teniendo la velocidad del disco y sabiendo que es un movimiento rectilíneo y uniforme, yo puedo armar la ecuación de la posición en función del tiempo, o sea, la ecuación horaria, ¿sí? Porque el x0 vale 0. Así lo definí yo acá, ¿sí? Entonces, con el dato que me dan a mí, encuentro la velocidad y puedo armar mi ecuación horaria. Este es mi objetivo, encontrar la ecuación horaria. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, Profe, sí, y al ser uniforme quiere decir que no va a cambiar, la velocidad va a ser constante, ¿no es cierto? así es, no va a cambiar. Cuando yo digo que la velocidad es uniforme, estoy diciendo que es constante. O sea que no va a cambiar nunca la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo grafico mi vector posición? Acá está el 0 y acá está el 33,3. Entonces, acá una flecha, si me permiten, voy a poner un color azul, como de boca. Profe, Sí. disculpe, a mí me da el resultado de 33,35. Me dijeron a mí 33,3333, no sé. Y a mí también me da 33,5. Sí, a mí también. Ah, entonces, Yo del anterior, digamos, cuando multipliqué, puse ANS y multiplicado por 5, o sea, no era reducido en números, cifras significativas, era toda la respuesta por 5, tal vez por eso varían los decimales. no entendí. Lo que pasa es O sea, que debe yo ser lo era que varió, creador. es que ellos usó el valor de hace rato sin redondear, digamos, del 6,66666 en vez de redondearlo a 6,67. Por eso cambia, digamos, el valor. Puse ANS en la compu y por eso sale 333 en vez de 35, digamos. Y por eso salió así, acá, como 3333. Bueno, Igual, profe, el valor que da es 33,35, así que sigue siendo 33,3. Ajá. Bueno, un poquitito más tal vez, porque como es 35, sería 33,4. ¿Sí? No habría problema porque uno en el parcial pone siempre para que sea 33,3 o 33,4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo dejamos así nomás. Está dentro de la tolerancia, digamos. ¿Sí? Bueno, y acá tengo una línea recta que me salió horrible toda. Profe, Sí, yo no entendí sobre el versor. el versor. Digamos que, ¿qué es un versor? El versor es un vector que tiene como módulo la unidad. O sea, el largo del versor I es de una unidad. ¿Sí? Tal vez tendrías que repasar el tema de vectores y ahí vas a ver que cuando yo trabajo vectores en un sistema de eje coordinado, defino el vector, el versor, como un vector de módulo 1 y el vector X, por ejemplo, es 33,3 veces el versor Y. Eso estoy diciendo.
Aquí tendría que preparar toda una teoría de vectores para explicarte qué es lo que es un versor. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Quién es? ¿Quién dijo? ¿Eliana fue la que preguntó? No, Reinhard. Reinhard. Bueno, Reinhard va a leer entonces la parte en el libro, en el CIEL-SEMANQUI, la parte de vectores, y me hace la pregunta el próximo miércoles, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, profe. Bien, entonces hagamos la lectura del libro y el miércoles me preguntan las dudas que les haya quedado sobre el versor o el vector. Así Pero vamos. sí se entendió como la mínima unidad o módulo de lo que es un vector. No, el versor simplemente es un vector que tiene módulo 1, una unidad, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy colocando un vector acá como puse, X vector, ¿sí? Siempre lo grafico acá en la unidad, ¿sí? En el eje X, el versor es el versor Y. Nada más. Bueno, ustedes hacen bien el gráfico, una sola línea. Yo lo quise hacer, pero bueno, bastante improlijo es. Queda expresado entonces el vector así, ¿sí? Así se expresa vectorialmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Otra pregunta? Sí, profesor. Bueno, vamos al H. El H que me pedían, ¿se acuerdan? Ya me olvidé. Calcular en qué tiempo alcanzará una posición de 50 centímetros y. Ajá, entonces me dicen en qué tiempo, cuando X vale 50,0 centímetros, en qué tiempo alcanzó esa posición. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá la fórmula. Profe, quería preguntar. Perdón, aquí ¿Profe? Sí, esperen un segundito. Sí. En el G. No, está bien, este vector posición. A los 5 segundos. Sí, ¿qué querían preguntar? Sí. ¿Qué significaba la I latina al lado de centímetros? ¿A dónde está la I latina? Acá. Bueno, esta es la expresión vectorial. X vector. No, profe. Disculpe, profesor. En la consigna dice calcular en qué tiempo alcanzará una posición de 50 centímetros y al lado aparece una I latina. ¿Quiere decir que es inicial? No, ese es, se le escapó ahí a la profe Doña en el tecleo, seguramente. Listo. No significa nada, ¿no? Listo, profe, gracias. Esa la tachen si quieren. Es un error de tipografía. Bien, entonces, me piden la posición. ¿Qué es lo que yo conozco acá? Conozco la ecuación horaria. ¿Cómo era la ecuación horaria? X de t igual a 6,67 centímetros multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Y me dicen que X de t vale 50 centímetros. O sea que tengo acá 50,0 centímetros igual a 6,67 centímetros multiplicado por t. Me piden encontrar t, tengo que despejar t. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos? El 6,67 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo, decimos, ¿no? Entonces t es igual a 50,0 centímetros dividido 6,67 centímetros. Acá centímetros me faltó sobre segundo, ¿no? La velocidad. ¿Están dormidos, chicos? ¿Qué pasa? Que nadie me dijo nada. Yo casi le advierto, profe. Estén atentos ahí porque a veces cometo errores, ¿no? Bueno, como no tengo calculadora, ¿cuánto da esta división?
Profe, me da 7,49. 7,49. A ver, una que me diga. 7,5 me da. ¿Cómo? 7,5 lo redondeé, era 7,49. Decime todos los números. 7,496, así que sería 0, sería 7,6. ¿Sí? Perdón, aquí que puse yo tiempo en segundo. Segundo. Entonces, dijimos que trabajamos con 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces el 6 acá estaría de más. O sea que el tiempo... 7,50. 7,50, profe. 7,50 segundos. ¿Sí? Este es el resultado. Así tenemos que colocar con 3 cifras significativas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nadie me preguntó sobre la división esta, ¿no? La hagamos acá. ¿Cómo se divide centímetro dividido centímetro ¿Profe? sobre segundo? Sí. Disculpe, le hago una pregunta. En el parcial, cuando nosotros pongamos lo que nos dio en la calculadora, ¿directamente lo redondeamos o ponemos primero lo que nos dio y después abajo aclaramos el número redondeado? No, ustedes se les va a pedir el número redondeado. El 750. Bien. Perfecto. Se cancelan, se van los centímetros. Bueno, para que quede claro acá, porque esto es pregunta de todos los años, el centímetro lo convierto en fracción, lo pongo como centímetro dividido 1, entonces acá tengo centímetro dividido segundo, y trabajamos con la división de fracciones, que me dice extremo por extremo, arriba, o sea, centímetro por segundo, medio con medio, abajo, 1 por centímetro. Entonces acá sí se cancelan los centímetros y me queda el segundo. ¿Sí? Recordando entonces división de fracciones, porque se dan muchos de estos casos, por eso es que lo remarco, ¿no? Profe, ¿hay que hacer ese paso, lo que acaba de hacer usted, o se lo puede pasar a poner el resultado directamente en el parcial? Si te sale bien, no hay problema. Pero a ver, ahora está fácil. Está fácil porque el tiempo se mide en segundo, coloco el segundo. Pero en el parcial a veces quedan centímetros sobre segundo al cuadrado dividido segundo, y ahí ya vamos a necesitar hacer esto para poder sacar exactamente lo que sea, ¿cierto? ¿Profe? O sea, hay que saber hacer esto por las dudas, no tengamos en claro cuál es la unidad que nos tiene que dar, ¿no? Acá es fácil porque el tiempo se mide en segundos, así que centímetro con centímetro, como dicen por ahí, se va y queda el segundo, ¿no? Bueno, pero es más fácil hacerlo fracción dividido a la otra fracción. Se entiende mejor que eso. Bueno, sí, lo importante es que ustedes adopten un sistema seguro y bueno, y que ustedes entiendan. ¿Sí? Y ahí llegan a un buen resultado. Bien, ya estamos con el H. ¿Qué nos queda? ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Alguien tiene por ahí un enunciado? Así no vuelvo. Yo, profe. Yo, profe. No. Bueno. No, expresar en metros sobre segundo y en kilómetros sobre hora la velocidad del disco. Bien, entonces tenemos los 6,67 centímetros por segundo. Hay que expresarlo en metros por hora. Metros sobre segundo, la primera. Metros sobre segundo. Bueno, convertamos esto a metros por segundo.
Entonces trabajo con el factor de conversión para pasar los centímetros a metro, ¿sí? Entonces yo digo, 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces acá el centímetro se simplifica y me queda 6,67 por 10 a la menos 2 metros por segundo. ¿Sí? Las 3 cifras significativas las mantengo y ya está convertido. Ahora pasemos a kilómetros por hora. Para ello, a mí también me convenga tomar el 6,67 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene 1 kilómetro? Tiene 1000 metros, ¿cierto? O sea, 10 a la 3 metros. Y el otro factor de conversión que voy a usar va a ser para convertir el segundo. 1 hora, ¿cuántos segundos tiene 1 hora? 3.600. 3.600, muy bien, este año 3.600. están re buenos, chicos. 1 hora tiene 3.600 segundos. Entonces ahora fíjense en que este metro se me cancela, ¿sí? Y este segundo se me cancela con este segundo. ¿Qué me quedó acá? Me quedó 6,67 que multiplica a 3.600, ¿sí? Y me queda un 10 a la menos 2. Y fíjense en que acá tengo abajo 10 a la 3, o sea que tengo por 10 a la menos 3. Y la unidad es kilómetro dividido la hora. ¿Cuánto dará 6,67 por 3.600? Profe, Sí, ¿puede ser que se haya equivocado cuando usted puso primero que 1 kilómetro dividido por 10 a la tercera? No 10 puso a a la la 3 menos metros, o 3. sea, 1000 metros. 10 a la Ah, tercera. la invirtió. 1000. ¿Sí? Ah, no, sí, ahora sí la entendí. Ahí está, muy bien. Gracias. ¿Ya tenemos el cálculo? A mí Todos me los hace números de 40 por la menos 1. todos los números, 6,67 por 3.600, lo único que tiene que multiplicar, ¿no? 24,012. 24,0. 24,0. ¿Nada más? 24,012. 0,12, ahí está. ¿Y nada más? ¿Está un poquito? 6 por 3.600. Profe, creo que es 24.012. 4001,2 tengo yo, profe. ¿Cómo? 24.012. Ah, 24.012. Sí. Entonces, 24, o sea, no colocamos el punto decimal, ¿sí? O sea, no trabajamos con el punto decimal. 24.012, ahí así da. No hay, no sigue, hasta ahí A mí queda. me da otra cosa. A mí me da 0,24. Da 2,4012. A mí me da 0,24 porque sería Yo lo único que quiero que multipliquen es 6,67 por 3.600, nada más. Ah, perfecto. 240,12 da, profe, ese cálculo que dice. 24.012. Sí, da eso. Bueno, ahora falta acá por 10 elevado a la... Acá fíjense en el exponente, producto de potencia de la misma base, se suman los exponentes, o sea, me queda acá
a la menos 5. ¿Sí? Y esto era kilómetros por hora. Ahora, podemos correr la coma acá a la izquierda, 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que me quedará 0,24012 kilómetros por hora. ¿Sí? Y es más, como vamos a trabajar con 3 cifras significativas, el número que está después del 0 es el 1. O sea que va a quedar 0,240 kilómetros por hora. Y este sería el resultado, ¿sí? Con 3 cifras significativas. ¿Sí? Así trabajamos. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay ni una pregunta. Vamos entonces al otro. ¿Qué más era? Ahí en 10 a la 3 metros es menos 3. Va, lo puse Acá mal. 10 a la 3 es 1000 nomás. Ahora, cuando yo subo al numerador, ahí queda como a la menos 3. Cuando subo. ¿Sí? Ah, tienes razón. Cuando subo al numerador, subo como 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 10 a la profe, menos pero 3, 2 se hace 10 a la menos 5. ¿Ahora sí? profe. Bien. Vamos al otro ejercicio. ¿Qué dice el otro? Hay que graficar, profe. Hay que graficar. A ver si me queda... este me queda para el otro. Bueno, ¿cómo se grafica? ¿Qué es lo que vamos a graficar primero? Primero vamos a graficar, acá pongamos, X en función del tiempo. Hay que graficar la función matemática, ¿no? Que era 6,67. La podemos graficar en centímetros por segundo nomás. Por el tiempo. ¿Qué dicen los matemáticos? ¿Esta era gráfica de qué? Esto se llama la gráfica de una recta, ¿no? Hay que dar valores. Cuando t vale 0, x vale 0. Cuando t vale 1, x vale 6,67. Cuando t vale 2, ¿cuánto da esto? 2 por 7, 14, me llevo 1. 2 por 6, 12 y 1, 13, me llevo 1, 12 y 1, 13. 13,34. Entonces ahora vamos al gráfico, hacemos eje X, eje T, y graficamos desde el 0 una recta, ¿no? Esto lo hacen ustedes después bien prolijito. Cuando t valga 1, x vale 6,67. Cuando vale 2, 13,3. Y así sucesivamente, ¿sí? Después, ¿qué más tienen que graficar? La velocidad. La velocidad en función del tiempo. Esta es la velocidad. ¿Cómo es la velocidad? La velocidad es constante, ¿no? O sea que acá 6,67. ¿Sí? Me dice cuánto duró todo el movimiento. ¿Hay alguna referencia? Por ahí no tuve en cuenta. No. Bueno, y el gráfico de la aceleración, en función del tiempo, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Vale 0, ¿no? O sea que no hay aceleración, o sea que
La gráfica es simplemente acá en el 0, una línea gruesa. Entonces, el gráfico de la velocidad es una función, es una recta horizontal, ¿sí? Y la gráfica de la recta es una gráfica que sale del 0, 0, no tiene ordenada al origen. Esto lo hacen ustedes bien prolijito en la carpeta, con 5 valores, o con 3 valores, pero bien prolijito, y ya tendríamos las gráficas, ¿no? Las gráficas son un tema que va a entrar en los parciales seguro, parciales recuperatorios, así que hay que acostumbrarse a graficar. Bien, ¿alguna pregunta? Perfecto. Vamos al otro. El problema 3, que esto lo podemos hacer rápidamente. Me dicen, también es una foto estroboscópica, pero es un disco que se deja caer, ¿sí? De una cierta altura, y se tomó fotos en intervalos de tiempo iguales, pero ustedes pueden ver acá la distancia, ¿sí? Entre esta posición y esta otra. Acá yo tengo un intervalo, un delta de I, vamos a poner. Ahora, este intervalo, fíjense en que es más chico que este, delta de I2, acá hay 1, ¿sí? Y acá el delta de I3 es más grande, o sea, va aumentando a medida que pasa el tiempo en los intervalos espaciales, ¿sí? O sea que puedo decir que delta de I1 es menor que delta de I2, es menor que delta de I3. ¿Es a velocidad constante, como en el caso anterior? No, ¿no? Aquí vemos que la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces, primero, la trayectoria del disco es rectilínea. Sí, profe. Sí. Acá podemos poner un eje Y y podemos decir que la trayectoria, o sea, los puntos que va ocupando el móvil en el espacio, ¿sí? Que me forman la trayectoria, en este caso, me conforman una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? La trayectoria es rectilínea, ¿sí? Entonces podemos poner aquí nada, trayectoria rectilínea. La velocidad dice, ¿es constante o no? No es constante. La velocidad no es constante. No es constante. Que se deduce de las imágenes, ¿no? Que es lo que les venía diciendo. En función de lo anterior, indicar el tipo de movimiento del disco fotografiado, bueno, no podemos decir mucho. Sí, yo les puedo adelantar de que van a comprobar después que su movimiento rectilíneo uniformemente variado se dice. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, que es la aceleración G. ¿Sí? En este caso, cuando yo dejo o suelto un disco, queda en caída libre, decimos, ¿sí? Y la aceleración es la aceleración que imprime el planeta Tierra, ¿sí? Pongamos así aceleración como vector, G vector, y es de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, versor J, ¿sí? Porque yo tomo el eje Y positivo acá, positivo hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Menos porque la aceleración va dirigida hacia abajo, ¿sí? Acá podemos poner acá una flecha,
Es horrible la flecha. Esto es G. Y esta es la expresión vectorial de la aceleración. ¿Sí? Este es J, el versor J. Bueno, ya voy a aprender a escribir mejor. Me voy a tener que sentar a practicar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Pasamos al otro problema? Pasamos entonces al otro. ¿Qué dice este otro? Dice, se comienza a observar el movimiento de un automóvil cuando el módulo de su velocidad es de 20 km por hora. ¿Qué le decimos todos los años a los alumnos? Hay que ir leyendo e ir colocando los datos. ¿Sí? Entonces ponemos aquí datos, y vamos colocando, ¿sí? Se comienza a observar el movimiento de un automóvil cuando el módulo de su velocidad es de 20 km por hora. Entonces, velocidad inicial, 20,0 kilómetros por hora. ¿Qué más? Dice que su aceleración es de 4 metros. Aceleración, la magnitud de la aceleración es de 4,00 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato tenemos? Su posición con respecto al punto de partida es de 50 metros, o sea que la posición inicial es de 50 metros. ¿Sí? La observación dice que dura 27 segundos. Bueno, entonces ponemos aquí un intervalo de tiempo T. Fue de 27,0 segundos. Bueno, ahora sí podemos decir, bueno, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Es un movimiento rectilíneo? Acá dice, ¿no? Se mueve en una trayectoria rectilínea, ¿sí? Entonces, es un movimiento rectilíneo. ¿Tiene aceleración? Acá hemos escrito que sí, o sea que es un movimiento acelerado. Y no me dice que cambia la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Ah, acá dice manteniendo su aceleración constante, ¿sí? O sea que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estos 20 kilómetros por hora vamos a convertirlo a metros por segundo y vamos a usar el factor de conversión. 1 kilómetro equivale a 10 a la 3 metros, y acá 1 hora equivale a 3.600 segundos. Y ahora simplificamos y multiplicamos. O sea, 20.000 dividido 3.600. ¿Cuánto será? $20.000 dividido 3.600. 5,55. 5,56 redondeado. 5,56. Bien. Metros por segundo. Bien, ya tengo entonces todo en metro por segundo, la aceleración, la posición en metro. Ahora, ¿cuál es la fórmula
que se vio en teoría para el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí las ecuaciones horarias dicen X en función del tiempo es igual a la posición inicial, x0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y la otra fórmula, la otra ecuación horaria me dice que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estas son dos fórmulas que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora nos dicen calcular la velocidad y la posición del auto para t igual a 10 segundos. Y después la expresamos vectorial. ¿Sí? Entonces, hay que acordarse que la velocidad inicial es de 5,56 y la aceleración es de 4. Ustedes me tienen que hacer acordar. Pasamos a la otra página. Entonces, X en función del tiempo es igual. ¿La posición inicial de cuánto era? 5,56 metros sobre segundo. No, la posición inicial. 50. 50,0 centímetros. 50,0 metros más la velocidad inicial, que sí era 56 metros por segundo por el tiempo. ¿A los cuánto? ¿A los qué tiempo? ¿A los 10 segundos? ¿Qué dice el enunciado? Calcular la velocidad de posición a los 10 segundos, ¿sí? Entonces acá, 10 segundos más un medio de la aceleración era 4, ¿no es cierto? 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá a los 10 segundos tiene que ir elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, los X a los 10 segundos es igual 50,0 metros más. ¿Cuánto es este producto? Da 55,6 metros, porque de acá el segundo se va con el segundo. Más. Acá, 10 al cuadrado, 100. 100 por 2, 200. O sea que me queda 200 metros, porque el segundo cuadrado se simplifica con el segundo cuadrado, ¿no? O sea que la posición a los 10 segundos es de 305,6. Como me piden 3 cifras, esto quedaría en 306 metros. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Y ahora habrá que calcular la velocidad a los 10 segundos. No sé si alguno quería preguntar. Sí, disculpe, ¿no tendrá algo que ver los 27 segundos esos que nos nombran ahí como dato? O sea, ¿no sería el cambio en ese tiempo? No, simplemente eso me dice cuánto duró el tiempo. Por ahora no me sirve, me dicen cuál es la posición X a los 10 segundos, aplico la fórmula, reemplazo y calculo. Buenísimo, profe, gracias. Ahora me dicen, ¿cuánto vale la velocidad a los 10 segundos? Reemplazo la fórmula, ¿sí? Era igual a la velocidad inicial, que era 5,56 metros por segundo, más la aceleración, que eran los 4 metros por segundo cuadrado,
por el tiempo, que era 10 segundos. Y acá, este segundo simplifico con este, y me queda el metro por segundo. O sea que 4 por 10 es 40. Entonces tendré 45,56 metros por segundo. Entonces en 6 me sube uno más, o sea que me quedan 45,6 metros por segundo. Y ya está, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, Sí, ¿este era qué inciso era? Ese era el inciso A, ¿no? El B, acá se perdió la profesora Doña y no puso el B. Bueno, el B viene a ser el C. El B es calcular la rapidez que... me falta expresarlo vectorialmente, ¿no? Y el otro que sigue es calcular la rapidez cuando su posición con respecto al punto de partida es 100 metros. Bueno, falta vectorialmente. ¿Cómo se expresa vectorialmente esto que está acá? Entonces ponemos aquí X vector, vamos a poner 10 segundos, y aquí ponemos 306 metros versor Y. Y ya está. Esta es la expresión vectorial del vector posición, ¿sí?, a los 10 segundos. Y del vector velocidad, ponemos una flechita acá, velocidad a los 10 segundos, igual 45,6 metros por segundo, versor también, versor Y, porque estamos trabajando en el eje X, ¿sí? Entonces este es el vector velocidad a los 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, esta era la A. El B me dice, ¿qué me decía el B? Me dice calcular la rapidez cuando su posición es de 100 metros. Entonces acá me dicen que X, el dato es X, 100 metros. ¿Sí? Bien, este es el dato. Ahora, me voy a la ecuación X de t, ¿no es cierto? Me dicen que X de t, acá lo voy a poner, X de t, no conozco el t, vale 100 metros. Y la ecuación X de t era igual a la posición inicial, ¿sí?, más la velocidad inicial, 5,56, por t, que no conozco el t, más 1/2 por 4, me permiten poner 2, podríamos poner así 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. ¿Qué me quedó acá? ¿Cómo se llama esto? Esto en matemáticas se llama una ecuación cuadrática, ¿sí? Que sería así. Voy a poner así 2 metros sobre segundo cuadrado t más 5,56 metros por segundo t. Y fíjense que este 100 que está en este lado lo paso al otro lado, ¿sí? Está sumando, pasa restando, o sea que me quedaría aquí menos 50 metros y esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Esto cómo se llama?
Este es el, perdón, aquí me falta el cuadrado. Este es el término cuadrático, este es el término lineal, y este es seno, ¿cierto? Entonces voy a tener que aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. T1, 2, esto es igual a menos b, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto va dividido sobre 2a. Y acá voy a tener dos valores. Un T1 y un T2. Bien. El que encuentra primero le doy un premio. Profe, Muchas de las calculadoras tienen para resolver cuadrática. Profe, ¿por qué puso menos 50 metros? ¿Por qué lo pasó de signo? Para que me quede, o sea, una ecuación cuadrática se define así: AT cuadrado más BT menos C igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Para que quede igual a 0, en 100 lo paso restando al otro lado. Entonces ahí queda igual a 0. ¿Sí? Si resto 100 a ambos miembros, acá 100 menos 100 me queda 0, y aquí 50 menos 100 me queda menos 50. Ah, listo. Entonces siempre, para encontrar solución a una ecuación cuadrática, tengo que poner como AT cuadrado más BT menos C igual a 0. Y ahí aplico esta fórmula y encuentro los dos valores. ¿Sí? Así dicen los matemáticos que se resuelve. Se resuelven. Bueno, ¿ya están los valores? ¿Están leerlos, chicos? Profe, yo ya Sí. lo tengo, pero no sé si está bien. Sí, a ver, Yara. El tiempo Sí. 1 me sale 3,80 segundos 3,80 segundos. y el tiempo 2 me sale menos 6,60. Bien. Entonces, el tiempo negativo lo tachamos porque no tiene sentido físico. ¿Sí? Tiene sentido físico el positivo. Entonces, este es el tiempo que buscamos. Cuando transcurren 3,80 segundos, la posición es de 100 metros. Esta es la solución, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahora me dicen, calcular la posición final de la observación y la distancia recorrida por el auto mientras se lo está observando. ¿Es lo mismo posición que distancia? No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, acá utilizo lo que uno de ustedes dijo hace rato: la observación dura 27 segundos. Entonces, voy a calcular la posición a los 27 segundos. ¿Sí? Entonces, calculo a los 27 segundos, ¿sí? El X a los 27 segundos. ¿Alguien se anima a calcularlo? Hay que reemplazarlo, ¿cierto?
50. Profe, disculpe una consulta. Sí. En el ejercicio anterior nos pide calcular la rapidez cuando la posición es 100. Ah, ¿y qué hice yo? Calculamos el Encontré tiempo Ah, y me teníamos falta que usar la todavía, otra ¿no? fórmula. Ahora hay que encontrar la velocidad, ¿no es cierto? Con este tiempo me voy a la fórmula de velocidad, sí, tiene razón. Entonces acá borremos. Seguimos con el B. Entonces la rapidez, o sea, la velocidad, a los, ¿cuánto eran? A los 3,80. Bien. La velocidad a los 3,80 segundos. ¿Sí? 5,56 era. Metros por segundo. Más los 4 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo es 3,80 segundos. Y ahí tengo la rapidez, ¿no es cierto? Multiplico 4 por 3,80, le sumo 5,56, y ahí ¿cuánto les da? $20,76. A ver otra vez. 20,76. Ajá, o sea, 20,8 metros por segundo. Y esa es la rapidez. Bien. Ahora en el C hay que calcular el X a los 27 segundos. Reemplazamos. Y calculamos. Y me da la posición. Profe, ¿puede volver a donde estaba porque no terminé de copiar? Ah, bueno. Profe, ¿dónde salen esos 27 segundos? Ya me perdí. Ah, ya sé. El enunciado me dice que la observación duró 27 segundos. Sí. ¿Puede ser que me dé 1658? No, ¿no? A ver, veamos. A mí me da 1577, pero no sé. A mí 1658. A ver. 1658, ¿alguien le dio así? Sí, a mí me da así, 1658. Bueno, sí, 1658 metros. Esa es la posición. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Podemos ponerlo acá. Bien. Por último, entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el enunciado? Dice, calcular la posición final de la observación y la distancia recorrida, dice. ¿Es lo mismo que posición que distancia? Y acá iba... No es lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? No, ¿Qué no es lo distancia mismo. recorrió entonces? Podría decirse que recorrió 1.658 metros. ¿Estamos todos de acuerdo? Hacemos votación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nadie se juega? Podría decirse que recorrió entonces una distancia, todos asienten, todos están de acuerdo, de que recorrió 1.658 metros. No hay abstenciones, oposición. ¿Qué opina Enzo Canchin? ¿Estás de acuerdo? No se juegan. Bueno, recordemos que acá estaba como posición inicial 50 metros, ¿no? Y acá estaba el observador. ¿Sí? Acá en el 0 metro está el observador con el cronómetro en mano. ¿Sí? Está observando el móvil que estaba en posición inicial acá. ¿Sí? Y el observador comenzó a observar cuando ya el móvil estaba a los 50 metros, porque eso es lo que hemos puesto como posición inicial. ¿Sí? Y desde acá hasta acá, ¿sí?, llegó a la posición final 1.658 metros. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? Vamos a poner así. Posición inicial, ¿sí? Posición inicial, la hagamos escalarmente, 50 metros. Posición final, 1.658 metros. Entonces, ¿cuánto se desplazó? El desplazamiento, pongamos así, la distancia que recorrió es posición final menos posición inicial. 1608. Claro, 1658 metros. No, 1608. 50 metros. Quería ponerlo así todo completo. Entonces, 1608 metros. Esta es la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo posición final que distancia recorrida. Porque si hay una posición inicial, ya no es lo mismo. Si hubiera partido del 0, 0, o sea, aquí la posición inicial fuese 0, entonces sí. Pero entonces, como hubo posición inicial, no es lo mismo. Entonces, en general, la distancia recorrida o la posición final no es lo mismo. ¿Sí? El desplazamiento, ¿sí?, uno pone por lo general como vector acá. Vector, el desplazamiento es un vector. ¿Cuánto se desplazó?
Bueno, se desplazó 1608 metros, en este caso versor Y, porque lo hizo por el eje X. ¿Sí? Este es el módulo de desplazamiento. Entonces el desplazamiento, o sea, la distancia recorrida, es la posición final menos la posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, hasta acá llegamos entonces. 18 horas. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo ponerse ya a ver los videos de la teoría. Después que hayan visto los videos de la teoría, leer el libro, ¿sí? El Cierce-Manky, o el libro que ustedes tengan. Ahí yo le puse una dirección de un libro, un Cierce-Manky. Este es viejo, el que está ahí. Pero si ustedes buscan con paciencia en Facebook, en cualquier lugar de internet, se pueden bajar libros en PDF. Y bueno, el que no quiera bajar y el que lo quiera comprar, que lo compre. Hoy en día se encuentran en internet los libros, ¿no? Y hay que leer, y yo les recomiendo que leamos, porque esa es la